El Silmarillion, que se publica ahora 4 años después de la muerte de su autor, es una crónica de los días antiguos o la primera edad del mundo. En El Señor de los Anillos se narraban los grandes acontecimientos ocurridos en el final de la Tercera Edad. Pero los cuentos de El Silmarillion son leyendas que proceden de un pasado mucho más remoto, cuando Morgoth, el primer Señor Oscuro, moraba en la Tierra Media, y los altos elfos combatían contra él por la recuperación de los Silmarils. Sin embargo, el Silmarillion no solo relata acontecimientos muy anteriores a los de El Señor de los Anillos, es también, en lo esencial de su concepción, un trabajo muy anterior. A decir verdad, aunque no se llamaba entonces el Silmarillion, ya existía hace medio siglo, y en las deterioradas libretas de notas que se remontan a 1917 todavía pueden leerse las primeras versiones, a menudo garrapateadas deprisa con lápiz, de las principales historias de la mitología. Pero no llegó a publicarse, aunque ciertos indicios de su contenido podrían entresacarse de El Señor de los Anillos, y durante toda su larga vida, mi padre nunca lo abandonó, y trabajó en él incluso en sus últimos años. En todo ese tiempo, el Silmarillion, considerado solo como una gran estructura narrativa, tuvo relativamente pocos cambios fundamentales. Se había convertido hacía mucho en una tradición fija y un marco para escritos posteriores. Sin embargo, estaba muy lejos de ser un texto fijo, y ni siquiera permaneció inalterado en relación con ciertas ideas fundamentales acerca de la naturaleza del mundo que describe, mientras que las mismas leyendas volvían a ser narradas en formas más largas y más breves y en diferentes estilos. En el transcurso de los años, los cambios y variantes, tanto de detalles como de perspectiva, se hicieron tan complejos, tan numerosos y de tan múltiples estratos, que la obtención de una versión final y definitiva parecía imposible. Además, las viejas leyendas, viejas aquí no solo por provenir de la remota Primera Edad, sino también en relación con la edad de mi padre, se convirtieron en vehículo y depositario de sus más profundas reflexiones. En escritos posteriores, las preocupaciones teológicas y filosóficas fueron desplazando a las preocupaciones mitológicas y poéticas, y de ahí surgieron incompatibilidades de tono. Al morir mi padre, fue mía la responsabilidad de dar a la obra una forma publicable. Se me hizo evidente que presentar dentro de las cubiertas de un libro único materiales muy diversos, mostrar el Silmarillion como si fuera en verdad una creación ininterrumpida que se había desarrollado a lo largo de más de medio siglo, conduciría necesariamente a la confusión y a la subordinación de lo esencial. Por lo tanto, me puse a configurar un texto único, seleccionando y disponiendo el material del modo que me pareció más adecuado para obtener una narración con un máximo de coherencia y de consistencia interna. En este trabajo, los últimos capítulos, a partir de la muerte de Turin Turambar, planteaban dificultades especiales por haber permanecido inalterados durante muchos años, y en ciertos aspectos había una grave falta de armonía entre estos capítulos y las concepciones más desarrolladas de otras partes de la obra. No ha de esperarse una coherencia completa, sea dentro de los límites de El Silmarillion o entre El Silmarillion y otros escritos publicados de mi padre. Y aun en el caso de que fuera posible encontrarla, el precio sería muy alto e innecesario. Además, mi padre llegó a concebir El Silmarillion como una compilación, una narrativa en forma de compendio realizada mucho tiempo después a partir de fuentes muy diversas, poemas, crónicas y cuentos orales que habrían sobrevivido en una antiquísima tradición. Y esta concepción, de hecho, encuentra un paralelismo en la historia de la composición del libro, porque se apoya en unas cuantas obras en prosa y verso anteriores, y es de algún modo un verdadero compendio, y no solo en teoría. A esto ha de atribuirse el ritmo variable de la narración y la abundancia de detalles en algunas partes. El contraste, por ejemplo, entre la evocación precisa de lugares y motivos en la leyenda de Turin Turambar, junto a la elevada y remota narración del fin de la Primera Edad, cuando Zangorodrim fue destruida y Morgoth derrocado. Y también algunas diferencias de tono y descripción, algunas confusiones y ciertas inconsistencias aquí y allá. En el caso de Valacuenta, por ejemplo, hemos de suponer que, si bien contiene mucho que seguramente se remonta a los primeros días de los Eldar en Valinor, ha sido remodelado en tiempos posteriores,
lo cual explica por qué los tiempos de los verbos y la perspectiva cambian continuamente, al punto que los poderes divinos a veces parecen presentes y activos en el mundo y a veces remotos, un poder desaparecido que solo la memoria conoce. El libro, aunque titulado por fuerza El Silmarillion, contiene no solo el Cuenta Silmarillion o Silmarillion propiamente dicho, sino también otras 4 obras breves. Ainulindale y Valacuenta, presentadas al principio, sí están estrechamente relacionadas con el Silmarillion. Pero Akallabeth y De los Anillos de Poder, que aparecen al final, son obras, es necesario subrayarlo, enteramente separadas e independientes. Se incluyen de acuerdo con la intención explícita de mi padre. Y de este modo, la historia se desarrolla desde la música de los Ainur, con que comenzó el mundo, hasta la partida de los portadores de los anillos en los puertos de Midlund, al fin de la Tercera Edad. En la difícil y problemática tarea de preparar el texto del libro, me ayudó sobremanera Guy Kay, quien trabajó conmigo en 1974-1975.